Chicos, llegamos al análisis factorial, capítulo 19 de Malotra. El análisis factorial es súper interesante que nos va a permitir encontrar relaciones entre los ítems y poderlos juntar en categorías, en grupos de ítems. ¿Sí? Para eso nos va a servir el análisis factorial, quiere decir que todos nuestros instrumentos los podemos juntar en distintos ítems, que van a ser como paquetitos de variables, ¿sí? Variables que están estadísticamente relacionadas, ¿sí? Bueno, entonces va a servir para resumir, ¿sí? Reducir datos. Lo que me va a permitir encontrar son estas dimensiones subyacentes que se forman a partir de esos paquetitos, como yo les decía recién, de variables, ¿sí? Que son los factores y que van a explicar estas correlaciones entre conjuntos de variables. Por eso es tan interesante. Y donde se utiliza mucho en bancos, mucho, 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 donde la mayoría de las variables están correlacionadas y cuando las juntamos nos resulta más manejable. Pero también para todo lo que es la medición, agrego algo que no está en el libro, pero todo lo que es la medición de constructos, para eso nos sirve un montonazo. Bien. Bueno, va a utilizar la técnica de interdependencia, donde vamos a examinar todo el conjunto de las relaciones interdependientes y una cosa súper importante, palabra nueva que vamos a introducir con este estudio, tiene que ver con los factores, que es la disminución, perdón, perdón, la dimensión subyacente que va a explicar las correlaciones entre un conjunto de variables, entre esos paquetitos de variables. Le voy a poner un nombre, en vez de factor uno se va a llamar de alguna manera, ¿sí? Entonces me va a resumir una serie de variables a grupos, los va a juntar y esos grupos van a tener un sentido todos juntos. Por ejemplo, cuando hice mi tesis de maestría, por ejemplo, estudié una cosa que seguramente que se acordarán de administración, que es la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Entonces, por ejemplo, había encontrado que nosotros lo estudiamos así como, nada, como algo, digamos, dado, motivación intrínseca y extrínseca. Sin embargo, encontré que la motivación extrínseca se daba perfecto, pero la intrínseca, por ejemplo, se dividía en varios factores. Entonces, ¿qué hice? Les puse nombres a cada uno de esos factores, ¿sí? Entonces, para eso sirve, para ver si realmente se divide así o no se divide así. Una de mis conclusiones fue justamente que se deben a modelos más descriptivos, pero digamos, o teóricos, no sé cómo decirlo, pero que no se corresponde con los datos de la realidad, porque la variable intrínseca no se divide de la manera que lo plantean muchos de los autores de administración, por ejemplo. Bien, tiene muchísimas aplicaciones como veníamos charlando anteriormente, es útil para segmentar, me va a servir también para definir distintos atributos de marca que son importantes a la hora de que el consumidor los elija. Me sirve también con la P de publicidad, donde voy a poder entender ciertos hábitos de consumo a través de los medios de comunicación. ¿Sí? Y también con respecto a la P de precio. Fíjate que completo que es el análisis factorial que me va a permitir, ¿sí? Ver cuáles son los consumidores que son por ahí más sensibles a los precios o menos. Bueno, estadístico, como siempre, de vuelta, el estadístico me sirve para poner la mirada en. Nosotros no nos vamos a poner a ver qué es ni cómo se calcula la esfericidad de Bartelet, sino que nos va a servir para darnos cuenta si estamos frente a un dato estadístico interesante o no, ¿sí? Em, Recalco que es la efericidad de Bartelet y no la felicidad de Bartelet. No creo que haya sido muy feliz el pobre hombre, siendo estadístico. No, mentira, es una broma, pero me lo suelo encontrar en los parciales, la felicidad de Bartelet. Bien, entonces, bueno, es una prueba estadística, ¿sí? Va a examinar si la hipótesis o va a trabajar sobre la hipótesis de que las variables no están correlacionadas en la población, ¿sí? Y vamos a tener que, cuando está cerca de uno, ¿sí? La correlación es, digamos, perfecta, mientras cuando está cerca de cero no lo es, ¿sí?
Bueno, otra cosa que nos va a dar el análisis factorial es la matriz de correlación, ¿sí? La contribución común, que va a tener que ver con cuánta varianza comparte con otras variables, ¿sí? Esto es muy importante para entender, ¿sí? Cuánta varianza explica los factores comunes. Normalmente, para que tengan una idea, explica el 60% el conjunto de factores que yo elijo, ¿sí? Porque la idea es que yo me quede con los principales factores que me explican, por lo menos, como les decía, un cerca del 70% de la varianza. Entonces, en vez de tener 22 variables, tengo, ponerle 3, 4 variables, que en realidad son factores, que son un conjunto de variables, que me van a explicar por lo menos, no sé, 68, 65% de la varianza. Eso después lo vamos a ver y les va a quedar más claro, ¿sí? Recuerden que primero tenemos que darle como un pantallazo teórico para que cuando vayamos al SPSS sepamos más o menos de qué estamos hablando, ¿sí? Y para qué sirve lo que estamos hablando y qué mirar cuando vamos al SPSS. Para eso, digamos, necesitamos ver como primero la teoría para después poderlo ver en la práctica y después se entiende bien la teoría, ¿sí? Es como un rulito, ¿sí? Primero la teoría, la práctica y la teoría, ¿sí? Bien, el valor propio que tiene que ver con la varianza explicada de cada factor, ¿sí? Y la carga de los factores, ¿sí? Que son estas correlaciones simples entre cada una de las variables y los factores. Bueno, normalmente lo que vamos a pedirle al SPSS o al programa estadístico es la gráfica de la carga de los factores, que es como una curvita, ¿sí? Asintótica al origen y nos va a mostrar cómo van cargando, cuánto van explicando los factores y en qué momento, digamos, dejan de explicar lo que nosotros necesitamos. Bueno, vamos a tener la matriz factorial, vamos a tener distintos porcentajes de varianza que está atribuida a cada factor y después el KMO. El KMO lo vamos a mirar particularmente porque nos va a dar ideas si el análisis factorial es adecuado. Acá dice que el KMO está bueno cuando es superior a 0,5. Yo, la verdad, les diría que cuando un KMO es de 0,7, la verdad que no vale la pena ni utilizar ese análisis factorial, ¿sí? Este, pero bueno, son todos elementos que vamos a tener en cuenta para poder, digamos, darnos cuenta si nos sirve o no nos sirve ese análisis que nosotros estamos haciendo. Bien, acá tenemos la gráfica de sedimentación, ¿sí? Donde vamos a ver con cuánto, acá nos quedaríamos con 3 factores. ¿Por qué? Porque agregar un cuarto factor no nos va a ayudar mucho a la cantidad de varianza explicada. ¿Mm? Por ejemplo, si yo tuviera enfrente de esto, me quedaría, ven que ahí dice bajo número de factores, ¿sí? Bien. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista práctico, si bien es estadísticamente significativo, como dice la PPT, la verdad es que me van a explicar poquito la varianza total, ¿sí? Entonces, me quedo con lo que me sirve, digamos. Vamos a plantear el problema, vamos a elaborar entonces como los pasos la matriz de correlación, vamos a determinar el método del análisis factorial, que esto lo hace todo el SPSS, nos movemos un lápiz, eso es lo bueno. Determinar el número de factores, ¿sí? Yo le puedo pedir un número de factores o el SPSS me puede dar por default el mejor número de factores que considera en función de esa matriz de datos, ¿sí? Digamos, y después empiezo a probar. ¿Qué hago? Roto los factores para lograr, ¿sí? Que me dé mejor el KMO, para lograr que me dé mejor los distintos análisis que estoy haciendo. Y por último, y muy importante, voy a interpretar estos factores y les voy a poner un nombre. ¿En función de qué? Del conjunto de variables que está eh, incluido dentro de ese análisis. Todo esto se lo llama análisis factorial exploratorio. Luego hay otro análisis que se hace, que es incluso más como fuerte estadísticamente que este análisis factorial, que se llama análisis factorial confirmatorio, porque el que estamos viendo nosotros es el exploratorio. Pero ese no se puede hacer con el SPSS que nosotros utilizamos, sino que tenemos que agregarle un parche que se llama EIMOS o AMOS, digamos, ¿no? Se llama así, el parche. Y ese parche, que es un programita adicional, permite la generación de eh, análisis factoriales confirmatorios, como les contaba. Les digo así como un, digamos, como un agregado para que sepan, ¿no? Que
Una vez que nos da esto, está bien, pero la verdad es que, bueno, y para poder hacer ese tipo de análisis necesito una muestra bastante grande, ¿sí? Digamos, acá no nos deberíamos quedar solamente en un análisis eh, factorial exploratorio como este. Les hago este comentario porque lo que es análisis factorial confirmatorio no está incluido dentro de la materia, motivo por el cual no lo vemos, pero sí se los quiero comentar por caso que en algún momento tengan la necesidad de hacerlo, ¿sí? Para que sepan que existe también esta posibilidad de seguir avanzando en el análisis. Interpretamos los factores, los puntuamos, elegimos variables sustitutas, ajustamos el modelo y muchas veces utilizamos esos factores para hacer otros análisis. Por ejemplo, porque esos factores me van a generar nuevas variables. Entonces yo voy a poder, por ejemplo, calcular una nueva sobre esos nuevos factores. Bien, planteamos el problema, entonces vamos a ver qué tipo de variables vamos a incluir, ¿sí? ¿De acuerdo a qué? A investigaciones previas, a la teoría, a lo que sepa el investigador, ¿sí? Por eso es tan importante en este punto conocer bien qué es lo que pasó con otras investigaciones anteriores, ¿sí? Para que el análisis pueda ser interesante, ¿sí? La idea es que las variables se midan, digamos, apropiadamente en escalas de intervalo o de razón, ¿sí? Porque si no, nosotros no vamos a poder medirlo. Necesito variables que realmente sean como reglitas, ¿sí? Como esas reglitas que nos aparecen en el CPCS, ¿sí? Y el tamaño de la muestra tiene que ser adecuado, ¿sí? 4 o 5 veces mayor al número de variables. ¿Sí? Ahí tienen una reglita que está buena. ¿Cómo lo vemos? Lo vemos así. La calificación, por ejemplo, de atributos de un producto. Bueno, elaboramos la matriz de correlaciones para hacer el SPSS, ¿sí? Y vemos la prueba de felicidad de Bartlett para ver que no estén correlacionados, ¿sí? En la población, ¿sí? Bueno, acá tenemos la matriz de correlaciones. Acá me sale el análisis de los principales componentes. Esta es la parte interesante en donde, por ejemplo, fíjense que con dos factores me explica el 82% de la varianza. Este ejemplo que es del libro, es genial y nunca sucede. Se los tengo que decir. Ven que cuando ya le agrego más factores, ponele que puedo tener hasta 3 factores y me explica el 90% de la varianza, está buenísimo, pero agrego un cuarto, quinto y un sexto y no me está agregando mucho valor. Esto es porque en realidad esta matriz que eligió el libro para utilizar tiene pocas variables. Normalmente tomamos eh, instrumentos que tengan más variables. Hasta puede haber 200 variables. ¿Sí? Por ejemplo, el instrumento que mide el Big Five completo, no el que nosotros solemos dar en esta materia, sino el completo tiene 280 variables. ¿Sí? Y terminan armadas en 5 variables. Perdón, 5 factores. ¿Sí? Que tienen que ver con las dimensiones justamente del Big Five. Bueno, acá tenemos, ¿sí? Para cuál va cada uno de las variables. Por ejemplo, en el primer caso, la primera variable pesa más para el factor 1. Entonces, si bien tiene una componente del factor 2, la dejo en el factor 1, porque en el factor 1 pesa 0,928, mientras que en el 2 pesa 0,253. Como verán acá también, el libro se quedó con dos factores. ¿Por qué? Porque dos factores explican el 82% de la varianza, lo cual es un montón. ¿Sí? En el caso de la variable 2, ¿sí? Va para el factor 2, la variable 3 para el factor 3, y así voy viendo para cuál va cada una de las variables. Y después lo que me tengo que hacer, como en este caso dos grupitos, cada una con su factor. Normalmente uno escribe el nombre de las variables en una hoja de papel, ¿sí? Para darse más cuenta, y después tenemos que ponerle nombres a los factores, ¿sí? Por ejemplo, no sé, podría ser, como les decía, la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Pero bueno, tengo que dar cuenta de qué es lo que me están diciendo mis variables. Bien, acá tengo la matriz de factores rotados, distintos análisis que les va a dar el SPS, el SPSS, ¿sí? Bien.
Bueno, y el análisis de los componentes principales, entonces va a considerar la varianza total, ¿sí? Mientras que el de análisis de componentes secundarios, ¿sí? Es un análisis factorial que va a basarse en la varianza común para calcular los factores, ¿sí? Son como dos tipos de análisis que podemos hacer. Bueno, esto es muy interesante y tiene que ver con, bueno, cuántos factores debería tener. Primero, sí, puede ser que por otras investigaciones anteriores, porque sé qué factores tengo que esperar, porque conozco mucho el tipo de investigación, sí, puede ser que yo le diga al SPSS, mira, dividímelo en tres, ¿sí? Em, en algunos casos también puedo hacer una determinación basada en los valores propios, en donde voy a conservar solamente los factores que tienen determinados valores, ¿sí? Y otros no los voy a conservar. O puedo basarme en la gráfica de segmentación, que yo es la que menos recomiendo, ¿sí? Que tiene que ver con la gráfica que vimos anteriormente y por una cuestión de visual ir identificando cuáles de los factores. Em, Muchos investigadores les gusta este último método, yo les recomiendo la determinación a priori, ¿no? Que tiene que ver con la investigación que uno hace. ¿Mm? Bueno, o si no, también por el porcentaje de varianza, un poco lo que les mostraba antes, ¿sí? Y voy decidiendo en función de cuánto mejora el porcentaje acumulado de varianza, ¿sí? La verdad es que debería explicar esto, al menos un 60%, pero normalmente les digo que lamentablemente todos los estudios que hice no explican, en la vida real, cuando uno lo toma, eh, digamos, no lo hace para un libro, normalmente no explica más del 60%, lamentablemente. En algunos casos me he encontrado hasta un 80%, pero no mucho más. Este, mm, Sobre todo cuando uno lo hace con una muestra real y demás, aún con el mejor eh, de los instrumentos, no se encuentra, digamos, tanta varianza explicada. Bueno, la determinación basada en la confiabilidad también dividiendo por dos mitades, entonces en este caso vamos a dividir la muestra en dos y vamos a hacer dos veces el análisis factorial. Lo que pasa es que acá tengo que tener un buen nivel una buena cantidad de muestra para poder hacer algo de todo esto, ¿sí? O la determinación basada en la significancia, ¿sí? Entonces puedo tomar aquellos valores que tengan una significancia estadística razonable o conveniente. Bueno, ¿para qué roto los factores? Para ver si mejora, ¿sí? Los resultados que yo estoy teniendo. ¿Mm? Eh, Bien. Me estoy olvidando de algo. Bueno, normalmente transforma la matriz en una matriz más sencilla, ¿no? Lo que hace es esto, en donde saca la contribución común, fíjate, por ejemplo, la variable 2, le saco el 1 porque pesa menos, ¿sí? Entonces acá tienen las cargas antes de la rotación y las cargas después de la rotación. Entonces se supone que debería dar mejor, ¿sí? ¿Qué pasa cuando se rotan los factores? La idea es que nos gustaría claramente que cada uno de estos factores, ¿sí? Quede con alguna de las variables, ¿sí? Bien. Em, si varios factores tienen cargas altas en una misma variable, ahí se nos complica un poco la cosa, ¿sí? Este, mm, bueno, y esta rotación no afecta a las contribuciones comunes ni a la varianza total explicada. Esto es como importante también. Em, bueno, sí, lo que cambia es la varianza de cada uno de los factores, ¿sí? Bien, y por último, la rotación redistribuye la varianza por los factores individuales, ¿sí? Bueno, acá tienen algunos procedimientos de rotación que los van a ver dentro del SPSS, que es el ortogonal, la varimax y la oblicua. La idea es que puedan conocer que existen estos métodos para cuando los vean dentro del programa estadístico, ¿sí? Bueno, la idea es poder interpretar entonces los factores, darles un sentido, ¿sí? Eh,
los puedo poner atrás de una gráfica. Yo como les recomendaba la forma, me parece más fácil de poderlos interpretar, es con una hoja en donde voy poniendo los factores y las variables que voy teniendo y en función de eso eh, me determino, digamos, como que le doy un nombre a cada uno de estos factores. Al menos yo normalmente lo hago así. Pero bueno, cada uno lo hace como le queda más cómodo, desde luego. Voy a calcular también las puntuaciones de los factores y me van a aparecer dentro del SPSS eh, o dentro del programa estadístico, van a aparecer los nuevos factores como claro, los factores como nuevas variables, ¿sí? Y cada uno va a tener su peso, ¿sí? Dentro de esa matriz de datos que yo estoy analizando. Bueno, puedo elegir alguna variable sustituta, ¿sí? Que me pueda ayudar a calcular la puntuación de los factores. Em, bueno, la idea es poder separar las variables originales y usarlas en distintos análisis, ¿sí? Y esto me permite claramente generar análisis posteriores y mejorar los resultados originales que yo tengo, ¿sí? Bueno, la idea también es que yo puedo ajustar este modelo a través de o a través del análisis de los residuales que van quedando. ¿M? Si tenemos valores residuales muy altos, el modelo factorial no va a tener un buen ajuste. Y a veces esto sucede, y muchas veces, bueno, no estaría sirviendo porque no, digamos, no tiene buena calidad. ¿Sí? Bien. Bueno, justamente la verdad es que el porcentaje de varianza explicado es lo que nos da la indicación más clara de cuán bueno es ese modelo, ¿sí? Normalmente, en mi experiencia, cuando uno trata de ajustar este análisis, logra poco, digamos, ¿no? Logra ajustarlo en algo, logra mejorarlo, pero no mucho, no puede generar mucho, digamos, ¿no? Bien. Bueno, y el ajuste de cada variable al modelo tiene que ver con la especificidad, ¿sí? Hasta qué punto es explicada o no explicada por un factor cada variable, y la comunalidad, ¿no? Que es la varianza explicada relacionada con los factores comunes. Bueno, acá tienen, por ejemplo, el factor uno lo nombran, le ponen el nombre de importancia al artículo, ¿sí? Acá tienen las cargas y tienen qué variables van incluidas dentro del factor. El artículo es lo bastante importante para justificar la promoción, la característica corresponde a esa promoción. Ven que están todos como relacionados, y no los quiero aburrir, pero si los van leyendo, van a ver que el factor 2 incluye variables que están relacionadas con la flexibilidad de la promoción y lo mismo con el factor 3 respecto al apoyo de la marca y el fabricante. Bueno, después lo que yo hago normalmente es ordenar los factores, ¿sí? Entonces, acá me quedan bien ordenados, fíjense, de todas estas variables, van quedando, y de muchas más, porque acá están algunas, van quedando todos los factores con sus nombres ordenados. Bien. Y al que no sabe mucho de estadística, le mostrás esto, el orden de entrada, ¿sí? O sea, el orden de importancia, ¿sí? Entonces, tenemos los factores, la importancia del artículo, la rentabilidad como en segundo lugar, la cantidad de incentivo, ¿sí? Pero esto es lo que le mostrás, no le mostrás todo el análisis anterior, solamente esta parte, y con esto le va a ayudar a tomar una decisión, que es la parte importante. Bueno, las variables son métricas, ¿sí? También se puede utilizar las ordinales, pero las variables son métricas. La relación entre todas es lineal, ¿sí? Digo, como supuestos del análisis, como siempre, la idea es poder, digamos, retirar a todos los outliers. Bueno, el tamaño de la muestra tiene que ser lo suficientemente grande por cada una de las variables, no menos de 10 casos, ¿sí? Y como para tener una idea de un número, decir, bueno, ¿qué es grande? Bueno, es esto. Por cada variable, o sea, si tengo 10 variables, no menos de 100, ¿sí? Y un poco más también.
¿sí? Bueno, y las variables iniciales normalmente están altamente correlacionadas entre sí. Con esto terminamos el análisis factorial y en el siguiente video vamos al 20, que es el análisis por conglomerados. Beso grande.